Ella es la mamá, sí, Sí. correcto, la mamá, el El papá, papá, que la el papá mamá. fue el que le dio posada por un tiempo, o ¿A eso quién? es ficción. A Pablo. A Pablo, cuando lo estaban persiguiendo. Porque me imagino que las personas que vienen para acá vienen por las series de Netflix, vienen por la serie del Patrón. Entonces hay una parte de la serie, no sé si es del Patrón o de Netflix, donde Pablo Escobar le da posada el papá, creo que en una finca o en una hacienda. Sweet dreams are made of these. 3, 2, 1, jump! Fíjense aquí en algo. La arepa está muy de moda, este tipo de arepa así finita. Creo que ya las venden por paquete. Tú lo que haces es asarlas. Por otro lado, pues nada, huevo revuelto con jamón y tocineta. Este es el típico desayuno americano para la gente de Medellín. Queso paisa, para los que no saben, el queso paisa pues viene de aquí. El nombre paisa es de aquí de Medellín. Y un poquito de queso mozzarella. Por aquí tenemos un pancito pero como dulce. No, ya les digo. Sí, es un poquito dulce. Jugo de frutos rojos. Y este es el desayuno aparentemente típico aquí en Medellín. ¿Me puedes hablar un poquito de la historia de este carro? Estos son los carros blindados que nosotros podemos mostrarte acá en la Casa Museo Pablo Escobar, que corresponden a la historia de él y que de alguna manera requería el uso de ellos porque Pablo tenía sus iniciales enemigos naturales en la policía, en las fuerzas policiales de acá de Colombia. Razón por la cual él usaba estos carros que los adquiría aquí en Colombia, luego los enviaba hacia los Estados Unidos para que los norteamericanos los blindaran y los pusieran totalmente a prueba de balas. Como puedes observar los vidrios, recibía un blindaje casi siempre el mayor de ellos, que es .5 con 15 milímetros de espesor, como lo puedes observar allí en los vidrios. Él usaba todos estos vehículos de esta forma. Este es modelo 82, aquel es modelo 84, Mercedes-Benz, porque él tenía en todas las fuerzas policiales de acá de Colombia sus enemigos naturales. Ellos participaron en la muerte de Luis Fernando Escobar, su Luis hermano Fernando. menor. Él fue el primer hermano abatido, ¿sí? Sí, no abatido por la policía per se. El policía quería congraciarse con los jefes y le confisca el vehículo. Eso hizo que se originara una resistencia, un pleito por el control del mismo y terminara Luis Fernando Escobar teniendo un accidente de auto que derivó en la muerte de las 3 personas que estaban allí. Es decir, el policía, Luis Fernando Escobar y su novia. Es que esta relación... Abajo pues. A ver, Ella- afuera. ¡No! Afuera pues, suba pues, afuera. ¿Qué vos no sos el que trabaja en la casa llevando y trayendo a mi mamá para todos lados? ¿Cuántos hermanos tenía Pablo? 7 incluyéndolo. ¿Son los que están allí? Sí. Todos. ¿Me puedes mostrar? un Eran 4, puedes ver, varones y 3 hembras. poco? Ella es la mamá, sí, Sí. correcto, la mamá, el El papá, papá, que la el papá mamá. fue el que le dio posada por un tiempo, o ¿A eso qué? es ficción. A Pablo. A Pablo, cuando lo estaban persiguiendo. Porque me imagino que las personas que vienen para acá vienen por las series de Netflix, vienen por la serie del Patrón. Entonces hay una parte de la serie, no sé si es del Patrón o de Netflix, donde Pablo Escobar le da posada el papá, creo que en una finca o en una hacienda. ¿Y él es? Su hermano mayor, Roberto Escobar. Ah, él es Roberto. El osito, no el peluche como dices tú que lo llaman. Ah, ok. El osito. Y por ese sobrenombre, apodo o alias, de todos ellos, el único que va a trabajar con Pablo siendo parte del cártel. El cártel era en su cabeza y 3 personas principales, 3 familiares, pero 2 de ellos hermanos.
Y tú sabes, porque al final Venezuela y Colombia comparten más o menos una misma raíz, que el otro, el tercero de ellos era Gustavo Gaviria, primo hermano de Pablo, de parte de madre, pero tú sabes que hay primos que se convierten como un hermano. Y ese fue el primo que fue con Pablo para todo. Luego entra el señor Roberto Escobar. Inicialmente pintaba, hacía reparaciones de todas las motocicletas que Pablo usaba en los robos de banco, y ya posteriormente, cuando Pablo entra en el narcotráfico como actividad, él lo acompañó como contador del cártel. Roberto Escobar, el Osito. A él también lo persiguieron, ¿verdad? Él fue el punto estratégico para poder... A Roberto Escobar lo persiguen, como no. Sí, creo que él fue un punto estratégico para poderle trancar las finanzas a Pablo, ¿sí? Porque obviamente Roberto, como contador, era quien conocía el secreto financiero, así como que Gustavo era, vamos a decir, la mente negociada de negocios de lo que tenía que ver con el cártel. En ese sentido, una de las principales características que a don Roberto lo acompaña, incluso hasta hoy, es la prudencia, porque mira, la información no sale. Es un señor que guarda todo lo que... ¿Él está vivo? Él está vivo. ¿Él está vivo? Sí. ¿Y en dónde vive? ¿Aquí en Medellín? En Medellín. ¿Ella quién es? Gloria Inés, una hermana de Pablo, que si bien fue muy unida a ambos. Me imagino que aquí están de mayor a menor. Sí, es en orden cronológico. Ok, de mayor a menor. Luego le seguía Pablo, era el tercero, ¿sí? Sí. Ok, luego él. Algemiro tampoco va a trabajar con él, y ambos están vivos. Incluso Roberto, como te dije. O sea, que los que no trabajaron con Pablo aún continúan vivos. Sí, todos continúan vivos. Incluso Roberto Escobar continúa. Pero Pablo tenía una buena relación con su otro hermano, con él. Sí, tenía una relación con Algemiro bastante como hermano, de hermano. Pero como él no nunca participó directamente en las operaciones del cártel, no fue una cosa que involucrara los negocios. ¿Y ella? Alba fue una hermana que se encargó más que todo del cuidado de su papá cuando él llegó a viejito. Ella también está viva hoy en día y fue contadora, y tampoco trabaja con Pablo nunca. Luz fue de todas quien no se llevó tan bien con Pablo. Bueno, tú sabes que entre tantos hermanos de pronto hay alguno con el que tú chocas un poco más. Sí, hay ciertas asperezas. Pero hasta allí, pues, la señora fue la que se encargó del cuidado de la mamá. Ah, de la mamá, ella se quedó con la mamá. Cuando a la señora le tocó. La mamá ¿a qué edad muere? Señora, ¿en qué año muere? La señora Hermilda Gaviria muere en el año 2006 de una crisis diabética. ¿No fue perseguida? No nada fue perseguida. Y el señor Abel muere en el 2001 de un ataque cardíaco. Mi jefe Nicolás Escobar, que lo tienes acá. Perfecto, entonces vamos a hablar ahorita con el señor Nicolás Escobar. Aprovechamos para que hablemos y para que conozcamos también un poco de esa historia que ha sido contado por miles de personas, pero que a muy pocos nos tocó vivir. Vamos a mirar un poco de lo que fue la avioneta que se encontraba en la hacienda Nápoles y ponerla de fondo. Esta es la misma avioneta que quitaron de ahí de la entrada. Exactamente, el tabaco de esta avioneta era el que estaba montado en la entrada de la hacienda Nápoles. Ese es el momento en que el pedestal que por décadas sostuvo la avioneta, símbolo del narcotráfico, es derribado por una máquina excavadora. Con él caen también los recuerdos de una época dolorosa para el país. Opinamos que al haber quitado este elemento nos hace ser con esa precisamente propuesta que tenemos. El chip y dejar en el pasado los episodios tristes y de violencia que dejó el narcotráfico en el país. Nosotros veníamos especialmente desde Medellín acá a la hacienda Nápoles a tomarnos la foto en el avión, pero lastimosamente llegamos y vemos que no, ya no está. Pero los visitantes la podrán seguir viendo, ya que en adelante esta avioneta pasará a ser un elemento decorativo de la sabana africana dentro del parque Hacienda Nápoles. ¿Cómo ustedes hicieron para recuperarla? Porque esa pues la expropiaron, ¿sí? Después de 18 años de estar investigando dónde estaban todas las cosas, encontré que había sido rematada y se le había entregado a una persona en un sitio que se llama El Guamo, Tolima, en el Tolima de Colombia. Allá se pudo hacer la negociación con la persona que ya la tenía para nosotros poder adquirir. ¿Cuánto usted lleva con este negocio, mostrando lo que es Pablo Escobar? Yo llevo exactamente trabajando con museo o con un museo como tal o con este proceso
14 años. Hace 14 años arrancamos con el proyecto que nosotros manejamos dentro de mi casa. Esta es mi casa, en la parte trasera de mi casa. Es el enseñarle a la gente que lo que se cree del narcotráfico no es lo que muestran en todos los videos o en todas las películas de Hollywood. Haber vivido esos momentos para mí no fueron tan buenos. Puntuales, por decir algo, nunca fueron a recoger mis calificaciones cuando estudiaba. Cuando me gradué en Suiza, nadie me acompañó. Me tocó recoger a mí mi cartón totalmente solo, mientras que el resto de muchachos todos estaban con su familia. Y yo creo que eso no se puede pagar con dinero. Ese amor de la familia en esos momentos son primordiales. Eso es lo que yo intento mostrarle a la gente acá. Y tengo dos frases que son las que son como nuestros lemas. Uno es: el dinero fácil no dura. Y el segundo es: lo ilícito no te lleva sino a 2 puntos. Uno es la cárcel o la otra es el cementerio. Hay algo que me llama mucho la atención, de que hay una cierta campaña de desprestigio hacia estos paseos turísticos de Pablo Escobar, porque por lo menos en otros paseos que ya hicimos me dijeron: no, es que queremos que Medellín sea recordada por la cultura, por sus artistas y no por el narcotráfico, pero eso es algo que obviamente no se puede borrar de la noche a la mañana. Viviana, televidentes, pues de acuerdo con las autoridades encontraron que este sitio no tenía el Registro Nacional de Turismo para funcionar. Además de eso, se encontraron con que se estaba edificando una construcción sin el permiso de la Alcaldía de Medellín y también, además, elementos alusivos a Pablo Escobar y varios turistas. En el operativo participaron el Viceministerio de Turismo, la Alcaldía de Medellín y la Policía. Al hacer la inspección, encontraron que la propiedad en la que se ofrece un tour para extranjeros y se muestran elementos alusivos a Pablo Escobar no contaba con el Registro Nacional de Turismo. Nos dimos cuenta que no tenía la documentación requerida para funcionar y por eso se aplica una suspensión temporal de la actividad. Noticias Caracol llegó hasta el sitio. En un portón de color azul, la imagen de Pablo Escobar en la hacienda Nápoles. Al lado, el registro de sellamiento y adentro, Roberto Escobar, más conocido como El Osito, quien aseguró que buscará la licencia para seguir mostrando la historia suya y la de su hermano. Voy a cumplir con la ley, se lo agradezco a la gente que llegó ayer, se portaron supremamente bien, no fue gente agresiva. Ayer había aquí, no habían 8 turistas, habían 2, y dentro de esos 2 había un general de la policía de otro país. Estas declaraciones generaron la respuesta inmediata del alcalde de Medellín, quien ha encabezado una batalla en contra del denominado narcotour. Acá no son bienvenidos quienes vienen a hacerle apología al delito. Aquí la invitación a la gente de todo el mundo es que nos visiten la ciudad, pero que venga con respeto por las víctimas y entender que hemos sido una sociedad que justamente ha sufrido y que sigue sufriendo la violencia todavía por esos fenómenos del pasado. El sitio estará sellado inicialmente de manera temporal. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, será el Viceministerio de Cultura quien defina si se le otorga o no la licencia de funcionamiento a este lugar para que siga ofreciendo los servicios de museo. Información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol. ¿Ustedes cómo manejan esa temática para que no se vuelva a repetir esto y puedan seguirlo mostrando sin ningún tipo de problema y no tengan ningún tipo de problema tampoco gubernamental? A ver, borrar la historia es imposible, y si borramos la historia, eso es lo que nos va a obligar es a que se repita la historia. Y nosotros acá lo que queremos es mostrarle al mundo lo que nos tocó vivir para que no se vuelva a repetir ese proceso, para que Hollywood no se convierta en lo que muchas personas ven y sea ese a lo que ellos le quieran apuntar. Vivir lo que nos tocó vivir a nosotros es muy duro, muy difícil y no queremos que se vuelva a repetir. Entonces por eso nosotros hacemos o realizamos el proceso que hacemos acá. La gente puede hablar lo que quiera, puede decir lo que quiera, pero cuando no conoce, lo mejor es callar. Yo invito más bien a todas estas personas que hablan, que murmuran, que dicen tantas tonterías, que vengan y conozcan. Después de que conozcan, critiquen. Les voy a hacer solamente un pequeño comentario. TripAdvisor es para mí la plataforma más importante que existe en el mundo en lo que tiene que ver con turismo. Somos el sitio número 5 de 168 cosas que visitar en la ciudad de Medellín.
si la gente viene, si nos puntúan bien, es porque sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo primero desde nuestro corazón y segundo, muy bien. Generalmente cuando venían los taxis, yo les pregunté qué es lo que más la gente busca visitar cuando llega aquí. Entonces me dicen, vienen muchos mexicanos desde Sinaloa a ver la historia de Pablo, a estar cerca de él. Incluso el tour incluye ir hasta la tumba de Pablo, ¿verdad? Claro, para poderle demostrar a la gente que el hombre más poderoso del mundo, que el hombre más rico del mundo, a los 44 años perdió su vida. ¿Qué significa eso? ¿Para qué dinero? Estando enterrado. No nos podemos llevar absolutamente nada. Es mejor tener poco, trabajar y del dinero que nos ganemos poder verdaderamente disfrutarlo comprando lo que queramos bien, sin ningún problema, poder tener una cuenta en el banco. Pero para qué, lleno de millones metidos dentro de un hueco y después de estar en ese hueco, terminar uno mismo en un hueco sin poder ni siquiera disfrutarlo. ¿Usted qué piensa de los libros que ha sacado el hijo de Pablo Escobar? Yo no considero ni siquiera que ese niño sea hijo de Pablo. O sea, para mí él de Escobar no tiene absolutamente nada. Él es Escobar solamente para ganar dinero. Después de que gana el dinero ya empieza a hablar mal de su propio padre. Para mí una persona que hable como él se expresa de su papá no tiene ningún tipo de valor. Para mí él no es absolutamente nada mío. Sobre Popeye y las declaraciones que daba, o sea, sí eran ciertas, porque Popeye por lo menos decía que la serie que más se parecía a la vida de Pablo Escobar, que era la del Patrón, que no era la de Netflix. Entonces, más o menos nos gustaría saber su opinión sobre Popeye, si de verdad era como el general de la mafia, o como él se hace llamar, o simplemente es marketing. Para mí Popeye era el bufón de la mafia. Y sobre lo que tiene que ver con las series no puedo decir ninguna cual se parezca o no se parezca porque no las veo. Simple y llanamente porque están llenas de mentiras, de ilusiones. Esas son las que se encargan de que la gente intente seguir esos pasos. Aquí hacemos todo lo contrario. Todavía la familia se sigue reuniendo, los que están vivos. ¿Qué opinan de Pablo? O sea, en su mayoría pues lo aceptan como familiar, lo aceptan como un vínculo cercano, o pasa lo que pasa con el hijo, que para algunas cosas sí es hijo de Pablo Escobar y para otras no. Mira, te voy a contar, el 99.9% de mis amigos los mataron. Entre el 70 y el 80% de mi familia me la mataron. Lo que piense el resto de la familia que me quedó viva no me interesa. Me interesa lo que yo pienso, a lo que yo le apunto, lo que yo quiero, y lo que más me interesa es cuando traigo los grupos de todos los niños de las comunas alrededor de Medellín, el mensaje que esos niños se llevan para que nunca repitan la historia que nos tocó vivir a nosotros. ¿Tú estás claro que de repente Pablo Escobar es tomado como un líder y es muy admirado? Porque, ejemplo, así como se estudia la doctrina Hitler para sacar lo mejor de Hitler como líder y eso aplicarlo a los empresarios para poder movilizar masas, para poder llegar a la gente, el legado de Pablo Escobar también sigue vivo en todas esas personas. O sea, está claro que hay muchas personas que sacan lo mejor de Pablo Escobar como líder para aplicarlo hacia sus empresas. O sea, vamos a mirarlo desde este punto de vista. Pablo iba a estudiar a pie limpio. Quiere decir eso que era paupérrimamente pobre y llegó a ser el hombre para mí más rico y más poderoso del mundo. Si miramos todo el proceso del crecimiento económico que él tuvo y no lo miramos como una empresa ilícita sino lícita, nos damos cuenta de la capacidad que tenía para poder elaborar todo lo que elaboró. Pero lo más importante de Pablo era que lo que tenía no era de él, lo que él tenía lo tenía para compartirlo. Regaló más de 3.250 casas solamente en la ciudad de Medellín. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Quién después de tener el dinero dentro de su bolsillo, de haberlo ganado como sea, saca algo para compartir? Ni siquiera los políticos. No conozco el primer político que diga yo voy a regalar una casa de cuenta mía para los pobres. No me gusta la novela porque trae mucha violencia y le pusieron mucha violencia y él no era así. Me da mucha tristeza. Con esta frase,
Luzmeri Arias, habitante del barrio Medellín sin tugurios, se refiere al personaje que muchos en el país ven por estos días en una serie de televisión como El Patrón del Mal. Gracias a la organización Medellín. El narcotraficante que sembró el terror y que llevó a Colombia a una crisis en las últimas décadas, pero al que ella ve como un Robin Hood. Porque él nos donó este barrio y nos ayudó mucho con mercado, con ropa, con todo. Cuando él estaba vivo, él siempre venía al barrio y nos traía pues el sustento, porque éramos gente muy pobre, salida del basurero. Entonces para mí es un Robin Hood que le quita a los ricos para habernos dado a nosotros los pobres. Conocido como Pablo Escobar, este barrio le rinde homenaje en sus esquinas y en la intimidad de los hogares a este narcotraficante que mientras en 1984 asesinaba al ministro Rodrigo Lara Bonilla, regalaba en Medellín 443 casas a quienes vivían en el basurero Moravia. Después de 28 años el barrio Pablo Escobar es sinónimo de agradecimiento hacia la familia Escobar. De hecho el barrio en su momento fue construido con el nombre de Medellín sin tugurios, pero después de que murió Pablo Escobar, nosotros en agradecimiento a él le colocamos el nombre de Pablo Escobar. Voy a ser sincera, le rendimos culto y lo queremos mucho, lo apreciamos porque verdaderamente fue la única persona que nos dio techo o nos dio terrenos para dónde hacer la casita, dónde vivir. Este barrio, los retratos de las salas de sus casas y las historias de sus gentes muestran el otro perfil de quien por el negocio de la droga hizo estallar decenas de bombas y le declaró la guerra al Estado sin importar el número de muertos y el terror al que fueron sometidas sus víctimas. ¿Cómo era Pablo como persona, como familia? ¿Asistías a esas reuniones? Sí, claro. Las reuniones eran cada vez que había un cumpleaños, cada vez que había un final de año, cada vez que era el Día de la Madre, cada vez que era el Día del Padre, siempre estábamos juntos. La gente pensaba que Pablo estaba escondido. Pablo no se escondía. Pablo se reía de la policía pasándoles por el lado como si nada pasara. Mientras que todo el mundo lo estaba buscando por todas partes, Pablo estaba al lado de ellos y siempre estaba con nosotros. ¿Es verdad que el Chapo Guzmán y Pablo se reunieron en algún momento? Jamás hablo de ninguna persona que esté viva. ¿Me entiendes? Jamás hablo de ninguna persona que esté viva. Me puedes preguntar de la persona que quieras y si esa persona está viva, nunca diré absolutamente nada de eso. Nosotros tenemos un legado que nos enseñó Pablo, y es que jamás se habla de absolutamente nadie. Para usted ser recto, para usted vivir su vida con tranquilidad, nunca habla de los demás. Pablo detestaba a los sapos y detestaba a los ladrones. Ok, lo que pasa es que por lo menos en la serie de Netflix nos muestran... Desconozco la serie. Bueno, en Netflix, en la serie de Narcos, muestran un cameo entre Pablo Escobar y el Chapo. Según ellos, Pablo Escobar es el que le da la oportunidad al Chapo de empezar a traficar. Desconozco totalmente. Ok, bueno, ahora conoce esa versión, pero es que queríamos saber si era ficción o si era... Es que es verdad. Imposible para mí hablar de cualquier persona que esté viva. Eso no lo hago. Así, así sepa o no sepa, para mí no existe. Aquí. De mi cabeza se borra. Tranquilo, en este canal respetamos las opiniones. Soy Joaquín Guzmán Loera. Avísele a Barranquillero. ¿Me va a recibir? Si no, ya estaré muerto, Cuadro. Este es el Chapo García. Te va a dar 5 minutos nada más, listo. Señor. Pablo, gracias por recibirme. Puede que el barranquillero confíe en vos, pero yo no. Y sepa que a la primera lo quiebro. Entonces mejor sepa que no me manda Miguel Ángel. Vengo por mi propia cuenta. Resultó berraco, como dicen ustedes. Chiquito pero picoso. Y vos me venís a decir a mí que puedes hacer la vuelta más rápido. Garantizado, don Pablo. Amado lo hace en 5 días. Yo se lo hago en 3. Llévate este enano de aquí, hombre. Hágale, pues, hágale. 48 horas. Hago el cruce y le entrego en 48 horas. Chapo, usted sabe lo que le pasa a los que no me cumplen. Sí, don Pablo. Entonces, si usted me corona 1 tonelada en 48 horas, vuelva y hacemos negocios. ¿Qué es lo que más recomienda de este paseo turístico? ¿Qué es lo que usted dice que es lo más bonito del paseo? ¿Qué es lo que más a usted le da como orgullo mostrar? A mí lo que me interesa es que al final del paseo se lleven dentro de su cabeza
que lo que se muestra en las series, que lo que se muestra en las películas no es la realidad. Solamente míralo, vuelvo y reitero, 44 años, el hombre más poderoso del mundo, metido en un hueco. ¿Para qué la vida así? ¿Por qué ustedes no tienen el control de la hacienda Nápoles? O sea, ¿por qué la expropiaron? Y allá también es un paseo turístico. ¿Qué pasa allí? Mira, todo lo que hayan decomisado, todo lo que hayan quitado, jamás me he interesado por saber absolutamente nada de eso. O sea, yo siempre he sido apático a intentar recuperar lo que se consiguió a base de narcotráfico. O cómo se haya conseguido. Si ya lo quitaron, que se quede por allá, que no esté dentro de mi cabeza para que no dé vueltas y yo poderme acostar por la noche, poner mi cabeza encima de la almohada y dormir como un niño cuando duerme. Una pregunta, ¿qué yo voy a ver ahorita en este paseo turístico? Más o menos, o sea, vi que me mandaron una lista por WhatsApp, vi que estaba incluido lo del cementerio donde está enterrado Pablo Escobar, también vi que estaba incluido el edificio Mónaco, destruido, ¿no? Donde anteriormente. ¿Qué más hay aparte de...? Bueno, tienes aproximadamente 4 horas de paseo donde conoces toda la historia de lo que fue o lo que nos tocó vivir a nosotros como familia, o más directamente a mí. De ahí hacen todo el recorrido por un área de Medellín que se llama El Poblado, conocen los sitios y les van contando a medida que van recorriendo los sitios donde vivía Pablo, donde vivía la familia. De ahí bajan a ese parque que ahorita estaba leyendo en El Colombiano que le dicen Parque Pablo Escobar, no sé por qué lo digan. De ahí lo llevan al cementerio donde está enterrado Pablo, les cuentan la historia de quienes están ahí enterrados y todas las personas que están alrededor, y ahí culmina el paseo. Para mí, el orgullo de realizar todo este proceso es poder saber que tan siquiera dentro de su cabeza se lleve un poco de que esto no se repita. Algo que me gustaría acotar, el barrio Pablo Escobar todavía existe. El barrio Pablo Escobar se llamaba anteriormente Medellín sin tugurios, pero la gente no quiso que se siguiera llamando así después de que muere Pablo, y el barrio lo colocan barrio Pablo Escobar. Han intentado ir políticos, Raimundo y todo el mundo a bregar, convencerlos de que no lo hagan, pero la gente allá dice, con pena Raimundo y todo el mundo, esto nos lo regaló Pablo Escobar, y así se llama. Yo allá verdaderamente no voy, conozco que cada día crece más, pero para mí la tranquilidad es saber que salió gente que vivía dentro de tugurios y que hoy tienen un sitio digno donde poder dormir y donde poder descansar. Según todo lo que yo veo, Pablo Escobar se intentó convertir en un líder político. Pablo no se intentó convertir en un líder político. A Pablo lo quisieron convertir en un líder político después de que empezó a hacer obras sociales en Medellín y a regalar las casas, a regalar los sitios para que la gente estudiara. Hay que tener en cuenta todas las canchas de fútbol que están alrededor de Medellín. Quien compró todos esos terrenos para que se montaran las canchas de fútbol fue Pablo. Después de haberlas comprado, los iluminó. Hoy en día se ven grandes futbolistas dentro de nuestra ciudad. ¿Quién hizo todo ese proyecto? Pablo. Pablo también pensó en la contaminación ambiental. Mandó a sembrar 5 millones de árboles y los mandaron a cortar porque había sido Pablo Escobar el que los había mandado a sembrar. Hoy nos damos cuenta de la problemática que tenemos de aire, porque a nadie le importa sembrar un árbol. Son muchísimas cosas que si siguiéramos acá conversando nos demoraríamos horas y horas, pero que le va a tocar verla y vivirla ahora que empiece a hacer el tour. Yo quiero agradecerte que hayas venido a mi casa, quiero agradecerle a toda la gente de Venezuela, quiero agradecerle a toda la gente del mundo, y recuerden que mi casa es su casa. Mi nombre es Nicolás Escobar, soy el sobrino mayor de Pablo Escobar, y para mí es un orgullo enorme poder atender a todas las personas que quieran venir acá a este sitio y conocernos.